Están apostando a que la conexión de Avery con mi abuelo le haría hacer todo lo posible para parecer neutral, tal vez incluso inclinar la balanza a su favor para evitar cualquier indicio de parcialidad. No comprenden que la imparcialidad absoluta era el valor más sagrado del juez Cole, un principio que habría grabado en el alma de cualquier discípulo digno de su legado. Avery asiente con calma. Entonces comienzan los argumentos iniciales. Señor Dale, tiene la palabra. Dale se ajusta la chaqueta mientras se acerca a la sala del tribunal, con una postura calculada. Señoría, este caso es muy claro. El juez Franklin Cole fue un pilar de la justicia y una figura querida en esta comunidad. Pero en sus últimos años, tras la muerte de su esposa June, cayó bajo la influencia de su nieta, la acusada. Un gesto discreto hacia mí sin siquiera mirarme. La señorita Wright, dicen, manipuló a un anciano con deterioro cognitivo para desviar una fortuna considerable de su única hija viva, Celeste Wright, y de su yerno Gavin, los herederos naturales en cualquier circunstancia normal. Las palabras cortaron el aire como espadas, apuntando a mi reputación. Respiro profundamente como me enseñó mi abuelo en mi primer simulacro de juicio en la escuela secundaria. Inspirar. Seguro. Exhalar. La verdad hablará por sí sola. Amelia me aprieta la muñeca una vez antes de levantarse, su voz mezclada con un dulce acento georgiano pero agudizada por la precisión de 2 décadas argumentando casos en la Corte Suprema. Señoría, la versión de los autores ignora 3 décadas de historia documentada. Ella avanza, su postura relajada pero intencional. Franklin Cole cambió su testamento hace 10 años, cuando su lucidez era incuestionable, como atestiguará su médico. Los demandantes Celeste y Gavin Wright abandonaron a su hija, mi cliente, cuando tenía solo 4 meses, dejándola al cuidado del juez Cole y June. Una pausa estratégica, para que las palabras resuenen por toda la sala. 30 años de amor y presencia pesan más que las acusaciones de quienes eligieron estar ausentes. No se trata de manipulación. Se trata de reconocer el verdadero significado de la familia, quien permanece. La palabra queda entre nosotros. Mantengo la mirada al frente, negándome a mirar a los padres que nunca han estado presentes en la fiebre de un niño, en una obra de teatro escolar o en una graduación. Los mismos que ahora reivindican lo que construyó mi abuelo, lo que decidió dejarme a mí. Recuerdo las tardes de domingo en el columpio del porche, viendo a los niños del barrio jugar a la pelota con sus padres mientras yo fingía no sentir el vacío en el pecho. Recuerdo las delicadas manos de la abuela June trenzándome el cabello para ir a la escuela, enseñándome a hornear su pastel de limón con semillas de amapola y cuidando el jardín de hibiscos que explotaba de color rojo brillante cada verano. Se quedaron. Me eligieron todos los días durante 32 años. Y ahora defendí esa elección, ese amor contra lazos de sangre que resultaron más frágiles que el agua. La batalla por el legado de mi abuelo, y el mío propio, había comenzado. Las pesadas puertas de roble de la sala del tribunal se abren cuando se reanuda la sesión después del almuerzo. Mi madre se retoca el lápiz labial con el mismo tono coral de la única foto que me envió cuando yo tenía 16 años, mientras mi padre se ajusta la corbata con unos dedos impecablemente cuidados, manos que nunca me trenzaron el pelo ni me secaron las lágrimas. Amelia desliza una carpeta beige hacia mí. Presentaron extractos bancarios afirmando que su abuelo abandonó económicamente a su madre. Mis dedos rozan el borde del documento. Les envió dinero durante 22 años. Exactamente. $3.200 cada mes. Los ojos de Amelia brillan con la satisfacción de quien guarda unas bajo la manga. $845.000 en total. Tengo los cheques compensados y los registros bancarios. Richard Dale avanza con la confianza de un presentador de un programa de entrevistas, y su traje a rayas rezuma arrogancia. Señoría, nos gustaría presentar pruebas del deterioro mental del juez Cole durante la última década. El juez Avery asiente. Proceder. Dale señala una pila de papeles. Tenemos testimonios que sugieren que el juez Cole estaba cada vez más confundido acerca de sus finanzas y sus relaciones familiares. Aprieto los dientes hasta que me duele. Mi abuelo estaba revisando casos de la Corte Suprema la semana antes de morir. Debatió sobre el derecho constitucional durante el almuerzo del domingo, unos días antes de que su corazón se detuviera. Además, continúa Dale, creemos que la señorita Wright ejerció una influencia indebida sobre el juez al aislarlo de su hija.
Mi madre se seca los ojos con su pañuelo con monograma, el escudo de la familia Cole, 3 hojas de roble, símbolos de fuerza, longevidad y sabiduría, burlándose de su actuación bordado en una esquina. Amelia se levanta, fluida como el agua. Señoría, disculpe, tenemos documentos que cuentan una historia muy diferente. Se acerca con un maletín de cuero. Son los diarios de June Cole, que abarcan 30 años. Cada nota registra promesas de visitar a los demandantes que nunca se cumplieron. La habitación susurra como hojas secas al viento cuando Amelia abre una página marcada como favorita. 18 de diciembre de 1998. Celeste prometió venir en Navidad. Compré la bicicleta roja que quería Mackenzie en caso de que su mamá le pregunte qué le gustaría comprar. También envolví el regalo de Celeste. Se pierde la 4ª Navidad. El rostro de mi madre se endurece como una piedra. Y esto, continúa Amelia, sacando una carpeta gruesa, contiene los registros telefónicos del juez Cole. Las llamadas destacadas muestran intentos de contactar al señor Wright sobre eventos escolares, emergencias médicas y graduaciones. Ninguno fue devuelto. Coloca un álbum de fotografías sobre la mesa de pruebas. Y finalmente, señoría, fotografías que documentan 32 años de hitos. Graduación de jardín de infantes. Cuadro de honor de la escuela primaria. Discurso para ninfa de secundaria. Ceremonia de graduación de la Facultad de Derecho. El juez Avery se inclina hacia adelante. ¿Qué pasa con los demandantes? Desaparecido en todas las fotos, señoría. Mi padre se revuelve en su silla, con los ojos fijos en sus zapatos de cuero italiano. Los dedos de mi madre, pintados del mismo tono que su lápiz labial, tamborilean sobre la mesa. En el breve receso que sigue, me escapo al jardín del foro, donde los hibiscos florecen de color rojo brillante contra las paredes de piedra caliza. La abuela June plantaba hibiscos por todas partes, macizos de flores, macetas en el porche e incluso una pequeña maceta en la ventana de la cocina. La vida sigue floreciendo incluso después de que alguien se va, dijo mientras los regaba, sin rastro de amargura, solo con la tranquila sabiduría de una mujer que vio a su propia hija abandonar a su nieta. Toqué el pétalo aterciopelado de una flor cercana y, de repente, volví a tener 7 años y estaba parada en una silla de la cocina, ayudando a la abuela a medir los ingredientes de su famoso pastel de limón y semillas de amapola. Todos los sábados por la mañana, el mismo ritual. Tamizar la harina, romper los huevos, el aroma cítrico de la ralladura de limón bajo las uñas. Hornear se trata de precisión y paciencia, dijo, mientras los mechones plateados de su cabello caían sobre su frente mientras mostraba cómo incorporar, no revolver, la masa. Como la vida, Mackenzie. Cuando se reanuda la sesión, algo dentro de mí se transforma. No se trata solo de herencia. Se trata de justicia. De memoria. De todo lo que nunca fueron. Documentos en mano, cada uno de ellos una prueba silenciosa de la narrativa que mi madre teje con tanta habilidad. La sala parece contener la respiración cuando ella se acerca al estrado de los testigos, sus tacones altos hacen eco como frases en el suelo de mármol. Señora Cole, comienza Amelia, y el uso del apellido de soltera de mi madre no pasa desapercibido. El propietario del apartamento que usted alquiló en Nueva York en 1992 presentó varias denuncias por ruido excesivo y fiestas nocturnas. Esto fue 3 meses después de dejar a Mackenzie con sus padres. No parece el comportamiento de alguien devastado por la separación forzada de su hija, ¿verdad? Un músculo se contrae en la mandíbula de Celeste. Ella duda, solo un segundo, pero es suficiente. El jurado se da cuenta. El juez se da cuenta. Me doy cuenta. Yo era joven. Cometí errores. Su voz es ahora más fina, menos ensayada. Amelia hojea un expediente amarillento de los archivos del Tribunal de Familia de Charleston. Errores como este. Ella sostiene el documento. Una orden de alejamiento temporal, emitida en 1995, después de que la mujer atacara verbalmente a su propia madre delante de Mackenzie, que entonces tenía 5 años. La señora llamó a June Cole una anciana manipuladora, y amenazó con retirarla del testamento testamentario del juez. ¿Suena esto como alguien que fue destituido en contra de su voluntad? El silencio que sigue es denso. Puedo escuchar el tic-tac del reloj de pared de la sala del tribunal, el mismo que marcaba los minutos durante los juicios de mi abuelo.
Mi madre se mira las manos, con los dedos entrelazados como si estuviera rezando. O como si estuviera calculando el próximo movimiento. Objeción, Excelencia, Dale se pone de pie con voz aguda. Esto es irrelevante para el presente caso. Sostenido en parte, responde el juez Avery ajustándose las gafas. Pero el patrón de comportamiento del testigo es relevante para su credibilidad. Continúe, señora Whitmore. Amelia no sonríe. No es necesario. La verdad, cuando surge, no necesita aplausos. Señora Cole, en 2003, cuando Mackenzie tenía 13 años, usted envió una tarjeta de Navidad. No para ella, sino para sus padres. En él escribió: espero que la niña no se convierta en una carga. Después de todo, es por eso que la dejé contigo. Amelia hace una pausa y deja que las palabras caigan como piedras. ¿Suena esto como alguien a quien le impidieron ver a su hija? Mi madre abre la boca, la cierra. Sus ojos, tan similares a los míos, buscan los míos por un momento y veo algo que nunca antes había visto: miedo. Para no perder la herencia. Miedo de mí. ¿De quién me he convertido? Quien ella siempre supo que podía ser. Estaba enferma, murmura. Depresión. Adicción. Yo no era yo mismo. Conveniente, responde Amelia, suave como la seda y afilada como una espada. Del mismo modo que conviene olvidar que en 2010, intentó vender la propiedad de Sullivan Island, la misma propiedad que ahora reclama como parte de su herencia, a un promotor inmobiliario, mientras su padre aún estaba vivo. Bloqueó la transacción. ¿Fue esta también su manipulación? Dale se levanta, pero mi madre lo hace callar con un gesto. Su rostro es una máscara de porcelana agrietada. Merezco algo por todo lo que he perdido, dice, y por primera vez no le tiembla la voz. Hace frío. Calculadora. Franklin Cole tenía una fortuna. Mackenzie ya tiene su carrera, su puesto. ¿Qué más quiere? Amelia no responde. No es necesario. Simplemente se dirige al jurado y coloca la última prueba sobre la mesa, una fotografía enmarcada, tomada el verano pasado. Mi abuelo y yo, uno al lado del otro en su oficina, ambos tomados de la mano sobre el escritorio de caoba. Él con su traje impecable y sus ojos aún brillantes a sus 89 años. Yo con mi toga de graduación de la Facultad de Derecho, el diploma que tanto le enorgullecía ver. Al fondo, la estantería con los libros que leímos juntos, las notas que tomamos en los márgenes, las leyes que discutimos hasta la madrugada. Debajo de la foto, la fecha, 14 de julio de 2023. Una semana antes de su muerte. Excelencia, dice Amelia en voz baja, pido que esta imagen sea admitida como prueba de que Franklin Cole sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando cambió su testamento. Y que Mackenzie Wright no fue una heredera elegida por casualidad. Fue elegida por amor. El juez Cole la última vez en 2019, tras un episodio de leve desorientación. Pero mi relación profesional con la familia Cole se remonta a décadas. Amelia se levanta con una elegancia que oculta la tensión de sus hombros. Objeción, señoría. El testimonio del médico no ha sido debidamente divulgado y su credibilidad está en duda. Su voz es suave pero aguda como una hoja de acero. El juez Avery se inclina hacia adelante con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Continúe, doctor. Pero tenga en cuenta que cualquier desviación de la verdad será severamente penalizada. Barrett vuelve a ajustarse las gafas, ese gesto extraño, casi compulsivo, que me hace presionar los dedos contra la madera de la mesa. Traté principalmente con la esposa del juez Cole, June. Una mujer extraordinaria. Su voz se quiebra, como si la emoción fuera genuina. Tras su fallecimiento, el juez Franklin entró en un acelerado deterioro cognitivo. Memoria débil, confusión con las fechas. Mi respiración se vuelve más lenta, más deliberada. Mentir. Amelia no parpadeó. Doctor Barrett, usted afirma haber tratado al juez Cole en 2019. Sin embargo, desliza un documento sobre el escritorio del juez, los registros médicos del Charleston Memorial Hospital, firmados por usted mismo, indican que su última visita al juez fue en 2003 por una fractura de muñeca. Nada sobre el deterioro cognitivo. Nada sobre 2019. El silencio que sigue es tan denso que se puede oír el tic-tac del reloj de la corte.
Barrett traga saliva. Debe haber un error en los archivos. O un error en tu memoria. Amelia se vuelve hacia el juez. Señoría, solicito permiso para presentar las declaraciones juradas de 3 enfermeras que atendieron al juez Cole entre 2020 y 2023. Todas dan fe de que su lucidez era impecable, que manejaba sus propios medicamentos y que hace una pausa calculada ningún doctor Barrett estuvo presente en sus citas. El juez Avery se quita las gafas y se frota el puente de la nariz. Doctor, ¿es usted consciente de que falsificar un testimonio ante el tribunal es perjurio? La habitación parece encogerse. Mi madre se inclina hacia adelante con los labios apretados formando una fina línea. Ella lo sabe. Ella sabe que esto se está desmoronando. Y entonces, como un rayo en un cielo despejado, el recuerdo me golpea. 2003, el hospital. El hombre que firmó los documentos de alta de la abuela June no era su médico. Era el amante de mi madre. Mis dedos tiemblan, pero mi voz sale firme cuando me levanto. Señoría, le pido la palabra. Amelia me mira sorprendida, pero asiente casi imperceptiblemente. Este hombre, señalo a Barrett, no es William Barrett. Es James Morrison, el ex socio de mi abuelo en un proyecto inmobiliario fallido en los años 1990. Un proyecto que mi madre utilizó para chantajearlo durante años. Me volví hacia el falso médico, cuyos ojos ahora brillan con algo entre pánico y ira. Y en 2003, mientras mi abuela luchaba contra el cáncer, tú estabas en la habitación de al lado, no como médico, sino como el hombre que mi madre presentaba como tío Jim, cada vez que mi padre estaba fuera de la ciudad. El tribunal explota. Celeste se levanta con un grito ahogado, pero ya es demasiado tarde. Los miembros del jurado ya la miran con disgusto. Gavin Wright parece estar a punto de desmayarse. Y Richard Dale. Su rostro es una máscara de derrota. El juez Avery golpea el mazo. Esta cancha quedará suspendida por 30 minutos. Y cuando volvamos, sus ojos se clavaron en Dale, tendrás una muy buena explicación para esta farsa. Mientras los guardias escoltan afuera al impostor, Amelia se acerca, en voz baja, ¿lo sabías? Negué con la cabeza. Aún no. Pero la abuela June siempre decía, las mentiras tienen patas cortas, Mackenzie. Siempre tropiezan con sus propias prisas. Ella sonríe, un rápido destello de orgullo. A tu abuela le hubiera encantado este momento. Y cuando miro el lugar donde estaba sentada mi madre, ahora vacío excepto por el olor de su costoso perfume y su bolso abandonado, sé que por primera vez en años, estoy respirando aire fresco. La batalla casi está ganada. Y esta vez, la justicia no será simplemente ciega. Será implacable. En voz baja, pero el peso de su desesperación es casi palpable. Los hombros de Dale están encorvados, como si llevara el peso de un caso que se desmorona bajo sus propios pies. Él lo sabe. Todo el mundo lo sabe. La verdad ya no es una cuestión de si los enterrará de una vez por todas, sino de cuándo. Amelia regresa a su asiento con la elegancia de un depredador que ya saborea la victoria. Su sonrisa es discreta, casi imperceptible, pero la conozco bien, es la misma que me dio cuando cerramos nuestro primer caso de fraude contra un senador corrupto. Ha llegado el momento, dicen sus ojos. La defensa llama al último testigo, anuncia Dale, y su voz suena como un suspiro de derrota. Celeste Wright. Mi madre entra a la habitación con la postura de una reina dejando su cetro, pero sus dedos tiemblan mientras se ajusta su collar de perlas, el mismo que la abuela June le regaló cuando cumplió 18 años, el mismo que juró perder cuando yo cumplí la misma edad. El jurado se da cuenta. Siempre lo notan. Señora Wright, comienza Amelia, girando lentamente como un reloj a punto de dar la última hora. Usted ha declarado repetidamente que su hija, Mackenzie, manipuló al juez Cole para que cambiara su testamento. Sin embargo, los registros muestran que los cambios ocurrieron hace una década, cuando su madre aún estaba viva. ¿Cómo explica esta discrepancia? Mamá sonríe, un gesto ensayado 1000 veces frente al espejo. Franklin estuvo confundido los últimos años. Todos lo vimos. ¿Todos? Repite Amelia, como si la palabra fuera un veneno que hay que probar. Incluido el Dr. Simmons, su médico durante 30 años, quien certificó su lucidez una semana después de ver al Dr. Barrett. Los médicos se equivocan. ¿Igual que los abogados?
Pregunta Amelia, hojeando un documento con deliberada lentitud. O como el señor Dale, que olvidó mencionar que su firma ha representado a su familia en 3 disputas sucesorias en los últimos 5 años. Dale se pone de pie, pero la objeción muere en sus labios. El juez Avery ni siquiera lo mira. Señora Wright, continúa Amelia, colocando una foto en el atril. Es la imagen de la abuela June, el abuelo y yo en su jardín hace 3 años. Sostengo el plato de limonada, él su cigarro, abrió el libro de cocina en la página del pastel de limón y semillas de amapola. ¿Estuviste presente cuando se tomó esta foto? La madre duda. No lo recuerdo. Por supuesto que no, dice Amelia, y por primera vez, su voz tiene un toque de desdén. Porque no estuviste ninguno de esos domingos. No en los últimos 15 años. Le da la vuelta a la foto, revelando la fecha en el reverso. 12 de mayo. Día de la Madre. Un domingo como cualquier otro para Mackenzie. Pero para usted, señora Wright, era solo otro compromiso social que podía ignorar. El silencio que sigue es tan denso que se puede oír el tic-tac del reloj de la corte. La madre abre la boca, pero no sale ninguna palabra. Su rostro ya no es una máscara de confianza, es el de una mujer que finalmente comprende que el suelo bajo sus pies está hecho de vidrio y se está rompiendo. No tengo más preguntas, dice Amelia, sentándose con la gracia de quien acaba de cerrar un ataúd. Dale intenta ponerse de pie, pero sus preguntas son como puñetazos al aire. Cada uno suena más desesperado que el anterior. El jurado ya lo ha decidido. Incluso ellos lo saben. Cuando el juez declara definitiva la recesión, ya no queda ninguna duda en el aire. Solo alivio. Y justicia. Justicia que, como siempre decía la abuela June, llega lentamente, pero llega con hambre. Y su voz llena el silencio como un veredicto ya escrito. Mi cliente no está aquí para negar vínculos de sangre. Estás aquí para honrar las elecciones. Opciones que, contrariamente a las hermosas palabras del señor Dale, no se desvanecen con el tiempo ni se doblegan ante la conveniencia. Sostiene el papel, una página amarillenta, escrita con la firme letra de Franklin Cole. Este es el testamento de mi cliente. Pero no es solo un documento. Es un registro de quienes quedaron. Que avanzaron cuando otros les dieron la espalda. Que estuvo presente no solo en las cenas navideñas fotografiadas, sino en los amaneceres febriles, en los mensajes escolares ignorados, en las cartas que regresaban con el sello de destinatario desconocido. Amelia camina hacia el jurado, cada paso medido como un argumento. El señor Dale habla de tradición. Pero la tradición de Franklin Cole no fue la de la ausencia. Se trataba de acción. De manos que plantaron, que repararon, que firmaron cheques para la universidad mientras otros solo firmaban excusas. Su tradición era elegir. Y eligió a Mackenzie. Se vuelve hacia Celeste y por primera vez, la sonrisa profesional de mi madre falla. ¿Quieres hablar de sangre? Así que hablemos de la sangre que se secó en las páginas de los diarios de mi cliente. Amelia golpea ligeramente el papel, donde Franklin Cole anotó cada llamada perdida, cada Navidad cancelada, cada vez que la puerta principal permaneció cerrada para su propia hija. Esa es la sangre que importa aquí. Lo que se derramó en silencio, no lo que ahora se invoca por conveniencia. El tribunal parece contener la respiración. Incluso el tic-tac del reloj de la pared suena como una acusación. La ley no premia a quien llega tarde, dice Amelia, volviéndose hacia el juez. Premia a los que estuvieron presentes. Y Franklin Cole lo dejó muy claro. Ella se sienta. El silencio que sigue es tan denso que se puede oír el crujido de la pluma del juez Avery mientras escribe algo en su libreta. Celeste se levanta bruscamente y su silla cruje en señal de protesta. Esto es crueldad disfrazada de justicia. Su voz tiembla, pero no de emoción, de cálculo frustrado. Una hija no le da la espalda a su propia madre. Ya te has convertido, digo rompiendo por primera vez mi silencio. Mi voz no suena fuerte, pero corta el aire como una espada. Hace 32 años. El juez levanta la mano. Suficiente. Sus ojos cansados pero firmes pasan por Celeste, por Dale y por mí. Luego firma el documento que tiene antes y con un movimiento decisivo. El testamento de Franklin Cole es válido en su totalidad. Se rechazan todas las alegaciones del acusado.
Las costas judiciales correrán a cargo de los demandantes. El martillo cae. No hay gritos. No hay lágrimas. Solo el sonido de una puerta cerrándose detrás de Celeste y Gavin mientras se van, seguido por los murmullos de la galería. Alguien, tal vez la señora Whitmore, nuestra vecina de la infancia, suspira, por fin. Amelia recoge sus papeles, pero sus dedos se detienen sobre los diarios de su abuelo. Son tuyos, dice empujándolos hacia mí. El juez les ordenó quedarse con usted. Junto con eso. Le entrega un sobre amarillento sellado con cera. Mi nombre está escrito con una letra que conocía mejor que mi propia firma. Te dejó instrucciones para que lo abras hoy. Amelia sonríe, por primera vez desde que empezó todo. Independientemente del veredicto. Mis dedos tiemblan cuando rompo el sello. Mackenzie. Si estás leyendo esto, entonces se ha hecho justicia. No la justicia de los tribunales, sino la justicia que surge de vivir según lo que uno cree. No te elegí por tu sangre, sino por tu coraje. Porque tú más que nadie entendiste que el amor no es algo que se hereda, es algo que se construye, día tras día, con las manos abiertas y la puerta abierta. Hoy honraste esa elección. Y eso, querida, es todo lo que un hombre puede pedirle a la vida, ser recordado no por lo que dejó, sino por quienes se quedaron. FC. El papel se me cae de las manos. Aquí no hay victoria. No hay derrota. Solo la verdad libre al fin, y el suave peso de una puerta que se cierra para siempre, mientras que otra, en algún lugar del pasado, se abre con olor a hibisco y café recién hecho a las 6 de la mañana. Robles, llevando el susurro de las hojas como suave respuesta. El sol poniente derrama oro sobre las lápidas y por un momento, juro que huelo café recién hecho mezclado con tierra húmeda. Siempre lo supiste, digo en voz baja, pasando mis dedos por el nombre de Franklin grabado en la fría piedra. No se trataba de dinero. Nunca lo fue. La verdadera herencia estaba en las manos callosas que me enseñaron a podar hibiscos sin cortar los capullos, en el silencio agradable de las tardes de domingo mientras él leía el periódico y yo estudiaba en el suelo de la sala. Fue por la forma en que June me guardaba un plato de comida durante las noches de guardia en el hospital, todavía caliente bajo el paño de cocina bordado. Me levanto y me sacudo la tierra de la rodilla. El viento lleva el sonido lejano de las risas de los niños desde el parque más allá del muro del cementerio. Niños corriendo, padres llamando, el tipo de escena que Franklin habría observado con esa media sonrisa suya, como si estuviera midiendo el peso de las cosas que realmente importan. En el coche la radio reproduce en voz baja una vieja canción de jazz que le encantaba. Dejo que la música llene el espacio mientras conduzco de regreso a la ciudad, donde las luces comienzan a encenderse en las ventanas. Algunas casas están a oscuras, otras están iluminadas desde el interior, revelando siluetas en movimiento, se sirven cenas, se cuentan historias, presencias que se eligen todos los días. Llego a casa y encuentro a Marta en la cocina, con las manos enharinadas mientras amasa la masa para el próximo pastel. Ella mira hacia arriba y sonríe, el tipo de sonrisa que ya conoce todas tus cicatrices y aún te invita a sentarte a la mesa. Traje los hibiscos, digo colocando el paquete sobre el mostrador. Hoy se veían hermosas. Por supuesto que sí, responde ella, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Todo lo que cuidamos florece, ¿no? Incluso cuando el terreno parece muy duro. Tomo el cuchillo para cortar las flores, los suaves pétalos entre mis dedos. Cada gesto aquí es un eco, el sonido de las tijeras de June cortando ramas, el crujido de la silla de Franklin cuando se inclinaba para ajustar mi collar de graduación. La casa respira memoria, pero no como un museo. Como un lugar vivo donde el pasado no es una sombra, sino un fundamento. Mañana hay otro caso así, comento mientras Marta apaga el horno. Otra hija olvidada. Otro padre que solo aparece cuando le conviene. Se detiene con las manos inmóviles sobre el molde para pasteles. ¿Y usted qué va a hacer, juez? Miro mis propias manos, todavía marcadas por la tierra del cementerio. Les recuerdo que la justicia no se mide en papeles ni en firmas. Hago una pausa sintiendo el peso de las palabras antes de decirlas. Voy a demostrarles que la familia no es algo que se hereda. Es algo que se construye. Cada día. Los robles suspiran en lo alto, sus hojas susurran secretos que solo los que quedan pueden entender.
Arrodillado aquí entre quienes me eligieron no por sangre, sino por amor cada amanecer de los últimos 32 años, siento algo raro, gratitud, finalmente más pesada que el dolor. Se acabó Franklin, le murmuro a la fría lápida, como si pudiera escuchar el alivio en mi voz. La nieta obtuvo lo que por derecho era suyo. La verdad ganó. Un cardenal se posa en una rama cercana, su plumaje brilla de color rojo contra el cielo cada vez más oscuro. June solía señalarlos, años atrás, con esa sonrisa que solo ella tenía. Cuando aparecen, es una señal de que alguien a quien amamos está cerca, mirándonos. Paso mis dedos por la falda, quitando los hilos de hierba que se han pegado a la tela. Tu legado no está en tierras o herencias, está en cada veredicto justo que di, en cada niño que salvé de ser otro nombre olvidado en los registros, en cada verdad que me negué a dejar que se pudriera en silencio. La familia es la que se queda, repito, tan bajo que solo los muertos y los robles pueden oír. Y luego me levanto porque la justicia no espera y la cena ya casi está lista. Le doy la espalda al cementerio, pero los llevo a todos conmigo, los que dejé, los que me adoptaron, los que todavía luchan por ser vistos. Y camino a casa, donde la luz de la cocina ya parpadea, invitándome. ¿Dónde está puesta la mesa? Donde una vez más recordaré lo que realmente significa pertenecer.